Ninguno en su sano juicio salía a carretera de noche, sabiendo que en dicha carretera no hay líneas punteadas o que no hay líneas de advertencia. Ningún padre de familia se arriesgaría una noche a salir y llevar a su familia sabiendo que en esa carretera no hay líneas de advertencia. O si no tendremos un auto, ningún padre de familia se arriesgaría a ir en un camión con su familia sabiendo que en dicha carretera no hay señalamientos. Las líneas en la carretera representan para nosotros, para el cristiano, los principios que Dios estableció para guiar nuestra vida, para cuidarnos. Así que cuando vivimos nuestras vidas sin tomar en cuenta a Dios en las decisiones que estamos tomando, es similar, no a quitar las líneas de la carretera, sino al conductor. Es como si en un viaje de noche, uno de los niños dijera: papá, ya subí al nivel 4 en mi videojuego, ¿verdad? En los autos de carrera, así que hoy manejo yo. Eso es lo que hacemos, amados hermanos, cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios o abiertamente violando los principios de Dios. Al estar investigando las líneas, desde cuándo surgieron, para los que conocimos las carreteras con línea, lo damos por hecho que siempre fue así, pero ¿sabe? No siempre tuvieron línea las carreteras. Hubieron miles de accidentes, muertes, porque la gente no sabía dónde terminaba, si venía una curva. Al principio no había señalamientos. Así que la historia es variada. Algunos dicen que inició en Estados Unidos, otros que en Europa. Algunos más se remontan incluso a Roma, a las vías romanas que pusieron las líneas en medio de los caminos para decir en qué sentido iba a ir el tráfico, ¿verdad? De las caravanas que circulaban hacia la capital, hacia Roma. Así que la información es variada, pero lo importante del punto es lo que representan estas líneas. Las líneas están ahí para cuidarnos, y hay todo un lenguaje en las líneas en las carreteras. Hay líneas blancas que van en los laterales, en el centro hay carreteras que tienen una sola línea, hay carreteras que tienen dos líneas. Una es punteada, la otra es continua, ¿verdad? Y eso para el que va sobre la línea punteada significa que puede rebasar en ese tramo. Para el que tiene la línea continua no puede rebasar. Nadie lo está viendo en la carretera al conductor. El conductor decide si obedece o no. El conductor decide si se pone en riesgo o no. El conductor decide, yendo con su familia, si se arriesga a echarse un rebase de esos, ¿verdad? En una línea continua, en un columpio, en una curva. Los principios que el Señor estableció en su palabra cumplen con la misma función para la vida del cristiano. Vivir la vida fuera de esos principios es similar a manejar en una carretera de noche sin líneas de señalamiento. Hemos visto dos mensajes en esta serie que se titula Creo en Dios, pero hemos visto dos mensajes y las consecuencias tan terribles en la vida de aquellos que tomaron atajos y no esperaron los tiempos de Dios. A nuestra vida como creyentes vienen pruebas de parte de Dios. Dios prueba el corazón de sus hijos y lo prueba con un propósito específico, que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón, cómo están nuestras prioridades. Dios sabe lo que hay. La prueba no es porque Dios quiere saber qué hay en nosotros, Él lo sabe. La prueba es para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. El propósito de una prueba siempre es fortalecer al Hijo de Dios, que después de dicha prueba salga fortalecido, salga conociendo más a su Dios, dependiendo más de su Dios. Pero también la palabra nos enseña que hay ataques del enemigo para el Hijo de Dios. Hay ataques abiertos de parte de Satanás para los cristianos. Pero también podemos ver en la palabra de Dios que hay consecuencias de nuestras decisiones. Hermanos, no todas las dificultades que enfrentamos son culpa del diablo. A veces le echamos la culpa de todo al diablo. O decimos, esta prueba que el Señor nos ha puesto, y en realidad es una consecuencia
de nuestras decisiones que hemos tomado en el pasado. Así que en este tercer mensaje quiero compartir con ustedes las terribles consecuencias de un hombre que fue elegido por Dios para una misión muy importante en la obra del Señor. Pero una y otra vez él tuvo problemas por violentar uno de esos principios que Dios ha establecido para cuidarnos: el respeto y el sometimiento a la autoridad. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13, que fue parte de la lectura de esta tarde. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ello. Efesios capítulo 6 habla a los hijos y les dice: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y además, ¿verdad?, en este mandamiento el Señor da una hermosa promesa, extraordinaria promesa para los hijos. Obedece a tus padres para que tus días se alarguen sobre esta tierra. Primera de Pedro 5 habla de la relación de nosotros con la gente con la que trabajamos. Efesios 5 habla de la relación de los padres con los hijos. Efesios 6 de la relación como esposos. Y todos, ¿verdad?, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Así que todos, amados hermanos, todos estamos bajo autoridad. Sea usted un empleado, sea un empresario, seas padre, seas hijo, seas madre, todos estamos bajo autoridad. El título del mensaje de este día: creo en Dios, pero me rehúso a obedecer a la autoridad. Me rehúso abiertamente a obedecer a mi autoridad. La vida de Saúl. Hoy hablaremos de este hombre, elegido por Dios, pero con unas fatales consecuencias por violar estos principios. El texto que usaremos es el primer libro de Samuel y quiero pedirle que lo abran en el capítulo 8. Ahí iniciaremos y veremos varios pasajes. No buscaremos otro libro, solamente estaremos en ese libro, pero veremos varias porciones en el mensaje de este día. Creo en Dios, pero me rehúso a obedecer a la autoridad. Lo contrario de obediencia es rebelión. Y ese fue el pecado de Satanás. Él se rebeló contra su creador. Él quiso ser como su creador. Él ya no quiso obedecer, no quiso seguir los lineamientos que Dios había establecido, y en su corazón, ¿verdad?, él se rebeló, y en esa rebelión él arrastró a una multitud de seres angelicales hacia la desobediencia, y además incitó a la primera pareja a rebelarse y a desobedecer a Dios. Esta era la misión que Dios había dado para Adán y Eva: que ellos llenaran la tierra de una generación, que de generación en generación se conociera el nombre de Dios, que ellos a sus hijos hablaran de Dios, y a su vez ellos a sus hijos, y así se fuera transmitiendo un conocimiento de Dios para que cada persona en esta tierra tuviera una relación personal con Dios. Pero la primera pareja falló. Así que Dios levanta de un pueblo, de un hombre ya grande y de su esposa también mayor de edad. Por un milagro, Él levanta una nación de Abraham y de Sara. Él levanta una nación, el pueblo de Israel. Después de que lo saca de Egipto, estoy resumiendo mucho la historia, obviamente, pero después de que Dios saca a su pueblo, que era esclavo en Egipto, ¿verdad?, Él les levanta líderes para que guíen al pueblo: a Moisés, luego a Josué,
Y ya cuando se asientan en Canaán, en la tierra prometida, obviamente se asientan por tribus. Así que no era fácil, ¿verdad? Que tuvieran una unidad política como pueblo, pero todos tenían una conciencia religiosa que los vinculaba con Dios. Así que el gobierno ideal para Israel siempre fue el gobierno teocrático. Dios dirigiendo al pueblo por medio de un profeta o de los sacerdotes. Primero a través de los patriarcas Dios hablaba, luego a través de los jueces, siempre con la guía de los profetas, y finalmente ellos, influenciados por los pueblos a su alrededor, ellos deciden que quieren un rey, quieren ser como los demás. Es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que no tomemos la forma de este mundo, que no nos amoldemos a este mundo. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Queremos ser como los demás. Queremos tener a una persona visible que nos guíe. La petición de un rey, en el fondo, es un rechazo de Jehová como su rey. En 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, Dios le dice a Samuel lo siguiente: dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, en todo, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El ejemplo que les daba de conducir en la noche y que el hijo le dice al padre: papá, estoy listo, ¿verdad? He aprendido bastante en este videojuego que me compraste, ¿verdad? Ahora yo puedo manejar. ¿Saben que esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Y saben que esto es lo que hacemos nosotros muchas veces como hijos de Dios? Quítate, Señor, ¿verdad? En esta decisión voy solo. Tengo suficiente experiencia en este aspecto de la vida y tu palabra dice una cosa, ¿verdad? Pero a mi parecer, ¿verdad? Creo que tomaré esta decisión. Me parece más sabio. Padres, ¿cómo estamos guiando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos guiando a nuestra familia? ¿Bajo los principios de Dios o bajo nuestra propia sabiduría? Sabemos lo que pasaría si el papá le dijera al hijo: adelante, toma el volante. Sabemos lo que va a suceder. Una tragedia para todos. Así que el pueblo de Israel están en este punto y le dicen: Dios, quítate, ¿verdad? Ya no queremos que nos dirijas de esta manera. Ahora queremos a un hombre que nos dirija como todas las demás naciones lo hacen. Ellos tienen su propio rey. Así que el primer punto del mensaje: Saúl es elegido por Dios. Cualquier elección es un privilegio inmerecido. Y recuerde, querido hermano, cualquier elección que Dios hace tiene que ver con el cumplimiento de su misión. Si Dios le ha elegido a usted, hermano, para barrer, si Dios le ha elegido para compartir su palabra, si Dios le ha dado dones especiales a usted, todo tiene que ver con la obra del Señor, no con usted. Tiene que ver con Él. Así que este hombre es elegido por Dios para una misión específica. Esa misión era que el pueblo de Israel fuera luz a esas naciones que estaban en obscuridad. Que ellos proclamaran el nombre de Dios, que reflejaran que hay un Dios verdadero con el cual se puede tener comunión, que hay un Dios que interactúa con uno, con un simple mortal, que hay un Dios que se relaciona contigo. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Y algo bien importante, queridos hermanos, es que Dios eligió a Saúl, no lo eligió el pueblo. El pueblo solo dijo: queremos un rey. No dijeron: hemos visto por ahí a un joven apuesto, ¿verdad? De buena apariencia física y nos parece que él debe ser. No fue así. Ellos solo pidieron rey y Dios le dice a Samuel en el capítulo 9: yo te voy a indicar quién es. Yo te voy a traer a la persona y tú lo vas a ungir como rey. De eso nos habla el capítulo 9 y en el capítulo 10, versículo 1.
¿verdad? Entonces vemos ya el proceso de la unción de Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, o sea, un recipiente de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y aquí está, hermano, un hombre con muchas características positivas. Ya les dije, físicamente, diríamos en nuestros días, Saúl era un tipo. Era alto, dice que de los hombros hacia arriba sobresalía. Usted de verdad veía a Saúl de lejos, y no había forma de confundirse que era Saúl. O sea, físicamente era un tipo agraciado. Pero además de eso, era un tipo carismático Saúl. Un poco tímido al principio, pero era carismático. Cuando lo nombraron, ¿sabe? Muchos soldados inmediatamente le dijeron: Saúl, aquí estamos, para lo que tú digas. Rápido lo rodearon y lo cobijaron. Así que era gente, tenía ese don. Pero sobre todas las cosas, amados hermanos, esto es lo más importante: el Espíritu de Dios estaba con él. Recuerden, estábamos en la dispensación de la ley. El Espíritu Santo no reposaba permanentemente en una persona, iba y venía sobre ciertas personas. Y en esta unción, ¿verdad?, la prueba de que Dios estaba con él es que Saúl empezó a profetizar junto con los otros profetas. Dios estaba con este hombre. Así que Dios le concede este privilegio inmerecido de gobernar a su pueblo. Y por si fuera poco, para el cumplimiento de dicha tarea le da la promesa del acompañamiento del profeta y del sacerdote Samuel. Él es establecido como rey, pero había una autoridad sobre él para cuidarlo. Este era el punto, hermanos: cuidar a este hombre. Por eso él tenía una autoridad visible, que era Samuel, el profeta Samuel. Ahora eran tiempos de guerra y el pueblo quería un caudillo que los liderara. Y la primera tarea entonces que tenía que desempeñar Samuel era enfrentar a los filisteos en la región de Gilgal. Estaban allí, ¿verdad? Los filisteos, siempre hubo, ustedes saben, siempre hubo guerra con ellos, ¿verdad? Así que esta es la primera misión que él tiene que desarrollar. Y entonces vemos en el versículo 8 del mismo capítulo donde estamos, en el 10, Samuel le da unas instrucciones muy sencillas, queridos hermanos, sencillísimas. Le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, Saúl, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Antes de cada batalla se ofrecía un holocausto y se consultaba a Dios. Esto es lo que vemos luego en la vida de David. Antes siempre de enfrentar a un enemigo iba con el Señor. Se ofrecía una ofrenda y se preguntaba: ¿vamos o no vamos? ¿Los enfrentamos o no los enfrentamos? ¿Vamos a la guerra o nos quedamos? Siempre fue así. Y eso era todo lo que tenía que hacer Saúl. Samuel le dijo, ¿verdad? Espera hasta que yo llegue y te enseñe lo que has de hacer. Y en el capítulo 13 vamos a ir avanzando así. En algunos casos vamos a retroceder en los capítulos. Pero en el capítulo 13, versículo 2, ¿verdad? Esto es interesante. ¿Qué es lo primero que hace Saúl? Saúl dice: escogió luego 3,000 hombres de Israel. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo este hombre? Hacerse de una escolta personal. Él eligió 3,000 soldados de todo el ejército de Israel y le dijo: 2,000 estarán conmigo y 1,000 con mi hijo Jonatán. Dios había dicho: yo te voy a decir, Saúl, lo que vas a hacer. Tú solo lideras al pueblo. Yo soy el que mando, Saúl. Y lo primero que hace este hombre es hacerse de una guardia personal. Y aquí empezamos a ver un poquito del carácter de Saúl. Parecen cosas insignificantes, queridos hermanos.
Pero decimos, bueno, la Biblia dice esto, ¿verdad? La Biblia, hace 8 días hablaba de eso. La Biblia dice que no nos endeudemos, ¿verdad? Pero ya falta tan poquito, ¿verdad? Para esto, pues saquemos un crédito, ¿verdad? Y ahí vemos. ¿Sabe qué es lo que uno hace con el crédito? Hermano, ¿por qué Dios está en contra de las deudas? Porque cuando usted se endeuda, usted está dando por hecho que el futuro usted lo controla. Eso es lo que usted le está diciendo a Dios. Yo me encargo del futuro. O sea, en 15 años, en 20 años yo voy a estar fuerte, voy a estar saludable. En 5 años todo va a estar bien, ¿verdad? Yo me encargo de este asunto. Eso es lo que decimos, hermanos. Y parece tan sutil el asunto, ¿verdad? Porque cuando vemos esto, lo que hace Saúl parece que no tiene importancia. Tiene muchísima importancia. Lo primero que él hizo es: yo me protejo. Dios le había dicho, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. Hay una promesa de parte de Dios. Estará Samuel contigo para dirigirte. Y en estas pequeñas cositas empezamos a ver lo que había en el corazón de este hombre. Él escogió 3,000, pero ¿saben? No sirvió de nada. Dice el versículo 5 del capítulo 13. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Recuerdan cuántos había tomado para sí Saúl? 2,000. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando empezamos a violar los principios de Dios, nos empezamos a alejar de su voluntad. Y entonces empezamos a caminar en nuestras propias fuerzas. Obviamente, era natural. El miedo se apoderó de este hombre. Su estrategia no funcionó, pero él dijo: sigamos adelante. Así que el segundo punto del mensaje es: la impaciencia es enemiga de la fe e incita a la desobediencia. Siempre, queridos hermanos, la impaciencia te va a llevar a la desobediencia. Nunca te va a llevar a depender de Dios, la impaciencia. La impaciencia es tomar el atajo y solucionar las cosas a tu manera. Capítulo 13, versículos 8 y 9. ¿Recuerdan la instrucción? Saúl espera 7 días. Yo voy a bajar, voy a ofrecer un sacrificio y luego vamos a consultar a Dios y vamos a ver qué dice Dios. Versículos 8. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Un pasito más en la rebelión. Empezó haciéndose de un ejército. Por eso les dije, parecía insignificante lo que empezó a hacer. Pero cuando violas un principio de la palabra, el segundo va a ser más fácil violarlo. Siempre. Así que él, ahora sí ya se va abiertamente contra algo que Dios había dicho. En el tiempo de la espera, queridos hermanos, y se los digo por experiencia personal, en el tiempo de la espera el líder escuchará diferentes opiniones. Unas van en un sentido, otras van en otro. Y siempre tiene que ir a Dios y consultar qué dice Él. Se corre el riesgo de escuchar voces y de tomar decisiones basadas en el miedo. En su impaciencia, Saúl usurpó arrogantemente los derechos sacerdotales reservados única y exclusivamente para Samuel. Ya no fue algo sutil, fue algo abierto. Dice un dicho: llegando y fallando. Empezó mal y vamos a ver cómo entonces empieza Saúl en esta escalera descendente hacia su miseria. Saúl ignoró que las autoridades están puestas por Dios para nuestro cuidado, queridos hermanos. Esto es lo que Dios hizo al dejar a Samuel como profeta, cuidarlo. Pero él dijo: Samuel, yo también lo sé hacer, así que yo lo voy a hacer a mi manera.
hizo un lado al profeta de Dios. De manera personal, queridos hermanos, he seguido un principio. Mi autoridad se puede equivocar, pero Dios nunca. Demuestro mi respeto a Dios respetando a mi autoridad. Ahora hay casos muy claros, obviamente, en los que uno no debe de obedecer a la autoridad. Si lo que está diciendo va en contra de la palabra de Dios, por supuesto. Jóvenes, estoy seguro que ustedes tienen mucho más conocimiento que sus padres en cierta área. Estoy seguro y estoy convencido de ellos. Hace tiempo, no hace tiempo, apenitas, hace poco, un joven me dijo, mi mamá me pidió que le pusiera WhatsApp en su teléfono. Entonces bajé la aplicación y se lo puse. Cuando se lo puse me dijo, hijo, eres un hacker. Pero verdad que nuestros hijos nos aventajan por mucho en ciertas áreas. Pero joven, si tienes la bendición de tener a tus padres y aún vives bajo su autoridad, la bendición viene de obedecerles a ellos. Ellos se podrán equivocar y se van a equivocar porque son humanos, pero obedécelos. Siempre y cuando lo que te digan no vaya en contra de la palabra de Dios, pero obedécelos. Ahí está la bendición. Esposos, esposas, hijos, empleados, empresarios, todos estamos bajo la autoridad y hay una promesa de bendición en la obediencia. Por eso desde este púlpito, hermanos, oramos por nuestras autoridades, sin importar la ideología política. He visto a muchos presidentes decir lo mismo. Ese no es mi asunto. La palabra de Dios me dice que ore por ellos. He visto a cristianos discutir acaloradamente por temas políticos. Y siempre que los veo me da tristeza. Siempre. Es un tema que yo no toco. Y me da tristeza porque siempre pienso, si así fueran de apasionados para hablar de Cristo a las almas perdidas, hermanos, otra cosa sería. La impaciencia lo llevó a la rebelión. Y este es el siguiente punto de nuestro mensaje. La rebelión, hermanos, se convierte en un estilo de vida. Saúl empezó de manera muy sutil. Parecía que no era tan grave lo que había hecho al principio de esa guardia personal. Pero luego ya da el siguiente paso abiertamente. Y él ofrece un holocausto que no le correspondía hacer. Pero hay por lo menos otros 3 eventos en la vida de este hombre que demuestran que su carácter impulsivo le nubló la razón en el momento de obedecer instrucciones. Ese es el riesgo de una persona contenciosa y tendiente a desafiar la autoridad. Todo su potencial es desperdiciado porque su egocentrismo lo ciega. ¿Sabe qué era al final el asunto en el corazón de Saúl? Un ego tremendo de este hombre. Su egocentrismo lo cegó. Pero siempre veo en la vida de Saúl la misericordia y la paciencia de Dios. Como conmigo, hermanos, como conmigo. Saúl cometió este grave pecado, ofrecer un sacrificio. Dios lo pudo haber desechado en ese momento. Dios lo pudo haber eliminado, le pudo haber quitado la vida, como a ti y a mí cuando fallamos abiertamente en contra de Dios. ¿Por qué no nos quitó la vida en esa ocasión el Señor? ¿Por qué no te quitó la vida? Por su misericordia y por su paciencia. Así que en un sentido el Señor le dice a Saúl, Saúl, vamos adelante. Y ahora el Señor le da una misión que Él había prometido a su pueblo hacía 400 años, 360 años para ser específicos. 360 años antes hubo un evento
cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, iban a pasar por la región de los amalecitas. Entonces Moisés manda hablar, va a hablar con el rey, con Amalec, ¿verdad? Y le dice si les deja pasar por allí. Y él se compromete, mira, vamos a poner bozal a nuestros animales, ¿verdad? Nadie va a tocar nada de tu campo, solo queremos pasar. Y Amalec dijo, no van a pasar por acá. Así que tuvieron que rodear un buen tramo, ¿verdad? Con todo el pueblo caminando. Pero eso no fue lo grave. Este hombre, que era perverso, cuando empezó a avanzar el pueblo por esa ruta en la que se desviaron, él los atacó, pero no los atacó por el frente, los atacó por atrás. ¿Y sabe quiénes iban atrás? Hasta atrás de la columna iban los ancianos, los enfermos y los niños. Querido hermano, dice Pedro que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tus hijos están en la mira, igual que mis hijas. Tu matrimonio está en la mira, igual que mi matrimonio. Hay un enemigo que está buscando el lado más frágil de tu vida para pegarte ahí. Eso es lo que representa la nación de los amalecitas. Así que Dios en esa ocasión le dio una promesa a Josué. Y él le dijo, un día borraré el nombre de Amalec de la tierra. Y había llegado el momento. Saúl fue designado por Dios ahora para cumplir con esta misión de ir y cumplir con este mandato de Dios. Capítulo 15, versículos 1 y 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió. Pon atención, Saúl. Jehová me envió. Lo que significa los dos están bajo autoridad, los dos. Los dos están bajo la autoridad de Dios. Pero Saúl está bajo la autoridad de Samuel. Jehová me envió a que te ungiere como rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento. Ya fallaste 2 veces, Saúl. Como nosotros. Saúl, ya fallaste 2 veces. Pon atención, Saúl. Pon atención a las palabras de Jehová. ¿Quién estaba hablando? Samuel. ¿Pero qué dice Samuel? Es palabra de Dios, Saúl. Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse por el camino cuando subías de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora, sé que este es uno de los pasajes difíciles en la palabra de Dios. Estos textos que se llaman imprecatorios. Cuando Dios da una orden en este sentido de exterminar con todo. Pero Dios lo que estaba haciendo era guardar la santidad de su pueblo. Los amalecitas tenían prácticas que eran demoníacas en realidad. Sus sacrificios tenían que ver con los demonios, ¿verdad? Y contaminaban no solamente a su nación, estaban contaminando a otros pueblos. Así que Dios quita, ¿verdad? Corta de tajo, por así decirlo, ¿verdad? Esta contaminación que hay. Obviamente es un estudio más profundo que no tengo tiempo, ¿verdad? Ahorita para desarrollarlo. Pero bueno, entonces esta es la orden. Ve y termina con todo, Saúl. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas. Luego dice el versículo 8, y tomó vivo otra vez. El Señor había dado una instrucción muy clara, con todo. Y luego dice el 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir,
mas todo lo que era vil, o sea, los enfermos, los débiles, los animales flacos, ¿verdad? Y despreciable, a eso sí destruyeron. Hermanos, ¿qué dijo Samuel antes de ir? Por favor, Saúl, escucha bien, pon atención. O Saúl era sordo, o era necio, o era un hombre obstinado, o era tonto, o desobediente, o rebelde, o todo eso. Y de verdad, hermanos, yo pensaba en mí al estar preparando el mensaje. A veces me he parecido a Saúl. He actuado como Saúl, sabiendo exactamente lo que dice el Señor. Ir en el sentido contrario. Pero eso no fue todo. ¿Sabe lo que hizo Saúl? O sea, se trae a lo mejor. Ahí viene, ¿verdad? Con un montón de animales. Obviamente, supongo que eran animales hermosos. Pero no fue todo. Dice, sigue la lectura, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel, al monte. Y he aquí, ¿saben qué hizo después de eso? Se levantó un monumento. O sea, no solo desobedeció. ¿Saben qué hizo para recordar esa batalla? Le dijo a la gente, levanten un monumento que me recuerde. Se hizo un monumento y pasó delante de él, o sea, rodeó para que nadie le quedara dudas que ese monumento era en honor de Saúl. Por eso les dije, Saúl tenía un problema de ego que estaba escondido en su corazón, pero floreció. Era el momento de que saliera a la luz lo que había en el corazón de este hombre. Y pasó delante de él y descendió a Gilgal. En el versículo 12 podemos ver esto que él hizo. Así que la arrogancia y el egocentrismo de este hombre no tenían límite. Ahora Saúl empieza a actuar como si no conociera ya a Dios. Lo vimos al principio, muy cuidadoso, un poquito temeroso de violar los principios de Dios, pero ahora ya es totalmente abierto. Pero, hermanos, la rebelión se convierte en un estilo de vida. No se detiene, hermanos, la rebelión contra la autoridad no se detiene, sigue creciendo. Después de que había muerto Samuel, obviamente ya no había quien dirigiera, quien hablara a Saúl. Y él se va ahora sí abiertamente en contra de lo que Dios había dicho. Y él va a buscar, diríamos en nuestros días, un espiritista. Dios ya no me habla, dice, ni por palabras, ni en visión, ni por Turim. El sumo sacerdote traía 2 piedritas, ¿verdad? En los pectorales, y se iluminaban dependiendo si la respuesta era sí o no. Ya no había respuesta de Dios. Y ahora dice, pues total, ¿no? O sea, ya estaba en un punto este hombre de desobediencia y se va abiertamente en contra. Levítico, Deuteronomio, encontramos una y otra vez, ¿verdad? No consultes a divinos, ni se hay entre ustedes gente que practique esto. Hermanos, ¿saben qué es lo equivalente a esto? Es como si un creyente maduro, que ha conocido la palabra de Dios, que conoce al Señor, y ha perdido su comunión lentamente con el Señor, en lugar de ir en las mañanas a la palabra de Dios y buscar lo que dice, ¿verdad? Fuera a ver lo que dice el horóscopo para Géminis, o para Virgo, o para Acuario, no sé cuál es usted. Pero ese es el punto, hermano, es lo que está sucediendo aquí. Y uno dice, ¿cómo llegó hasta allá? O sea, ¿cómo se sumió Saúl en esta miseria? ¿Saben cómo empezó? Con algo bien sutil, bien chiquitito. Y ahora lo vemos aquí ya, metido en el lodo, metido en el fango. Pero si esto le espanta, al final, en el capítulo 22 encontramos la historia. Saúl ya es ungido rey para este tiempo, ¿verdad?
Ya el Señor, antes de morir, Samuel le indicó que David iba a tomar el reino. Él lo unge. Y cuando Saúl se entera, obviamente lo empieza a perseguir, lo quiere matar. Pero en el capítulo 22 encontramos una historia, hermanos, de verdad que da calosfríos. Porque él se entera que los habitantes de Nob, de un lugar, ayudaron a Saúl. A David. Ayudaron a David. Y en este punto, hermanos, pensaba, ¿saben? El rebelde siempre va a tener a su alrededor quien le fomente su rebeldía. Estaba Saúl en un lugar con su ejército y entonces aparece un personaje que se llama Doeg. Y Doeg le susurra al oído a Saúl lo siguiente. Entonces Doeg, edomita, ni siquiera era de Israel, era de Edom, que era un principal de los siervos de Saúl, le respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, o sea, a David, que vino a Nob, a Ahimelech, que era el sacerdote, al hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. ¿Recuerdan? En esa ocasión David llegó, tenía hambre, ¿verdad? Y le dijo el sacerdote, solo están los panes de la proposición, ¿verdad? Y se los dio y se los comió. Y le dijo, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. ¿Y saben qué hizo Saúl en ese momento? Le dijo, tráigame a Ahimelech. Lo mata y manda a Doeg. Y le dice, mata, y esto es, hermanos, lo que a mí me da miedo. Le dijo, ve y mata a todos los sacerdotes de Jehová. Ya no solamente rebelión, ya no solamente desobediencia, hermano, él ha caído ya en un nivel tan triste que ahora está abiertamente ya en contra de Dios. Y mata a todos los sacerdotes de Jehová y a toda la población de Nob. Y todo inició con la desobediencia pequeñita. Y este hombre terminó siendo un criminal. Pero siempre hay una justificación para la rebelión. Hermanos, yo no he conocido un rebelde. Y cuando yo he sido rebelde, jamás he dicho, fue mi rebeldía. Siempre hay una excusa. Y para ir cerrando el mensaje, la justificación de la rebelión. No hay rebelión sin justificación. En el primer episodio que vimos, cuando él ofrece sacrificio a Dios para consultar qué tenían que hacer, cosa que le correspondía, ¿verdad? Tarea que le correspondía única y exclusivamente a Samuel. Dice el capítulo 13, versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió Saúl a recibirle para saludarle como si nada hubiera pasado. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú, Samuel, no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Dios. Así que me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. ¿Sabes quién es el problema aquí? Eres tú, Samuel, no soy yo. El problema es mi autoridad. ¿Sabes de quién es la culpa de que yo sea así? De mis papás. ¿Sabes de quién es la culpa de que yo sea así en la empresa del jefe? Es un tirano, ¿verdad? No nos trata bien, no se explota, etcétera, etcétera. Por eso soy así. Siempre el culpable es otro, siempre. ¿Sabes por qué soy así? Si conocieras a mi esposa me entenderías, Arturo. Siempre. No hay rebelión, justificación, y eso es lo peor que podemos hacer, justificarnos en nuestra desobediencia.
Otra justificación es: los otros son responsables de mi comportamiento. Yo soy así porque soy el resultado de las decisiones de los demás. En el capítulo 15, versículos 13 y 15, después de que se trae los animales, ¿verdad?, de los amalecitas, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, por eso le digo, de verdad, este hombre no lo comprendo. Bendito seas tú de Jehová, hasta el lenguaje, ¿no? Yo he cumplido con la palabra de Jehová, dice el versículo 13. Yo he cumplido con la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramidos de vacas que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído ellos. Los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Por cierto, Samuel, ¿sabes para qué son? No son para mí, Samuel, son para tu Dios. Y hasta espiritualizamos nuestra desobediencia. Para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido, eso sí. Y el 21, mas el pueblo tomó el botín, Samuel. O sea, yo no fui, fue el pueblo, tomó el botín y las vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, Samuel. ¿Cuál es el problema? O sea, había llegado a un punto este hombre que ya no podía ver su condición. Estaba totalmente cegado ya por la desobediencia. Trajo todos los animales a Gilgal. Hace 8 días hablamos de ese lugar. Acán tomó lo que Dios había dicho: no tomen nada de Jericó. Y lo llevó a Gilgal. Y lo metió debajo de su tienda. Y hace 8 días hablamos de las condiciones trágicas de esa decisión, del resultado de esa decisión de ese hombre y lo que trajo para su familia. Y ahora aquí estamos 360 años después con un hombre que trae igual lo que Dios había dicho: no tomen, por favor, otra vez trayéndolo a Gilgal. Por eso le decía: ¿cómo se parece Saúl a mí? Espero que no se parezca a ti, porque sabes, vas a sufrir las consecuencias. Y otra justificación es: estoy buscando hacer la voluntad de Dios. Y aquí se pone espiritual el asunto. Cuando en nuestra rebelión, entonces espiritualizamos el asunto. ¿Sabes qué? Lo hice porque quiero agradar a Dios. Su corazón estaba totalmente alejado de Dios, pero su lenguaje sí seguía siendo cristiano, por así decirlo, ¿no? Seguimos usando palabras de esas bonitas: gloria a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Estoy orando, estamos orando. El lenguaje seguía, pero el corazón ya no estaba con Dios. Primera Samuel, capítulo 28, versículo 15, ¿verdad? Él dice al final, dice: yo hice esto, lo de la divina, ¿verdad? Cuando es confrontado otra vez, ¿verdad? Saúl, él dice: yo lo hice porque quiero que Dios me declare lo que tengo que hacer. Había llegado a tal grado su mentira que él se lo había creído, que él estaba actuando bien. Pero hermanos, el último punto es: la rebelión siempre tiene consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias en la vida de este hombre? En primer lugar, la pérdida de la comunión. Esto es lo primero que pasa en la desobediencia, hermanos. No nos engañemos. Cuando un hijo es desobediente a sus padres, él ha perdido su comunión con Dios. Hermanos, cuando no hay comunión entre los esposos, se ha perdido la comunión con Dios. No nos engañemos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Saúl, locamente hiciste, cuando ofreció ese sacrificio que no le correspondía hacer. Saúl, has actuado como una persona que está mal de sus facultades mentales, es lo que le está diciendo.
locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. ¿Quién había hablado? Samuel había dado las instrucciones, pero la instrucción venía de parte de Dios. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. En segundo lugar, nuestra rebelión ofende a Dios. En el capítulo 15, versículo 18, ¿verdad? Cuando otra vez Samuel lo confronta por este asunto, ¿verdad?, de los amalecitas, y le dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Lo que está diciendo Samuel es: Saúl, no me desobedeciste a mí, desobedeciste a Dios. Jóvenes, cuando te rebelas en contra de tus padres, lo grave del asunto no es que estás desobedeciendo a papá o a mamá, es que estás violando un principio de la palabra de Dios que dice: honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Y chicos, por cierto, eso incluye a tus abuelos. Honra a tus abuelos, respétalos. Qué interesante. La clase de hoy la dio una señorita, la clase de jóvenes. Ella no sabía de qué iba a hablar yo, y yo solo le pedí que ella diera la clase hoy, así que ninguno de los dos sabíamos. Pero el tema que se compartió estaba totalmente relacionado con esto, con el respeto. Jóvenes, ¿verdad? Y tomé esa frase que nos decía ella hoy: de tus amistades, pon atención cómo se expresan de sus padres. Cuando tengas una amiga, un amigo, pon atención cómo se expresan de sus papás. Y ese es un filtro para decir: esta es una buena persona para desarrollar una amistad con él o no. Sean sabios, jóvenes. Su obstinación ya no le permitía ver su condición de este hombre. En el versículo 20, no lo busquen, en el versículo 20 del capítulo 15, ¿verdad? Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien, Samuel lo cuestiona, y la respuesta de Saúl, hermanos, es sorprendente. Saúl le dice: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el problema es el pueblo, Samuel. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas las primicias del anatema para ofrecerlos en sacrificio a Jehová tu Dios. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en el que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego en el 15:23, aquí hay algo profético de Samuel en este versículo. Porque lo que le dice es lo siguiente, versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Le está diciendo: Saúl, si no paras, ¿sabes dónde vas a terminar, Saúl? Consultando una divina. Tiempo antes de que lo hiciera. ¿Y saben dónde terminó Saúl? Consultando una divina. Hermano, es que la rebelión, ¿verdad?, nos empuja y nos empuja y nos empuja cada vez más hacia abajo, a una desobediencia más abierta en contra de Dios. La rebelión conduce al pecado y a la muerte. Otra de las consecuencias, conduce al pecado y a la muerte. Finalmente fue profetizado para Saúl: y vas a morir, Saúl. Tus hijos y tú van a morir en la siguiente batalla. Lo triste de esto, hermanos,
En el capítulo 15, versículo 10, dice la palabra de Dios: y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no cumplió mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Sabe por qué clamó Samuel? ¿Por este hombre rebelde? Porque Samuel iba a dar cuentas de Saúl. ¿Sabe por qué imploró Samuel toda esa noche? Señor, ten misericordia de Saúl. Ten misericordia de Saúl. Porque Samuel era su autoridad, puesta por Dios. Y como autoridad, un día Samuel dará cuenta de Saúl. Jóvenes, tus padres darán cuenta de ti. Esto es lo que Saúl no sabía de su autoridad. Él solamente la veía como alguien que estorbaba para lo que él quería hacer. Pero en su autoridad, en Samuel, había un corazón, hermanos, temeroso de Dios. Y como autoridad, queridos hermanos, este es el temor siempre, que un día daremos cuenta de aquellos que fueron puestos bajo nuestro cuidado. Así que después de haber sido elegido rey, ahora Saúl es desechado por el Señor, porque él dijo: creo en Dios, pero me rehúso a obedecer a la autoridad. Él fue cayendo en una espiral de desobediencia, de miseria y de rebelión. Santiago dice que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Saúl se convirtió en enemigo de Dios. Y el rebelde, hermanos, siempre será confrontado por Dios. Siempre será resistido por Dios. Lo que significa es peleará con Dios todo el tiempo. Ahora no tengo tiempo, pero hay otros casos en que las personas se rebelaron contra su autoridad. María y Aarón un día se rebelaron en contra de Moisés. Ellos dijeron: ¿a poco solo por Moisés Dios habla? Recuerdan también la historia de Coré y otros 250 varones que un día también se levantaron en contra de Moisés. Le dijeron: ya estuvo bien de ustedes, es lo que dijeron, ya estuvo bien de ustedes, de ti y de Aarón tu hermano, ¿verdad? ¿A poco solo ustedes nos van a dirigir? También nosotros podemos ser dirigidos por Dios. Y en ambas ocasiones Moisés dobló sus rodillas para orar y pedir misericordia, porque Moisés un día va a dar cuenta de ellos. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Una persona con tanto potencial y fue desperdiciado por su rebeldía y su falta de respeto a la autoridad. Saúl, como el hijo del cual habló Jesús en la parábola de un hombre que tenía 2 hijos, allá en Mateo 21:28. Dice: ¿qué os parece? Dijo Cristo. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondió: sí, Señor, voy. Y no fue. Este es Saúl. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Saúl dijo: sí, Señor, voy a hacer lo que tú digas. Pero nunca hizo lo que Dios quería que él hiciera. El pasaje con el que iniciamos el mensaje dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hermanos, honremos y respetemos a nuestras autoridades. Oremos por nuestros gobernantes. Esposas, respeten a su esposo. Hijos, obedezcan a sus padres. Estudiantes, respeten a sus maestros. Varones, sométanse a Cristo. Tu autoridad puede fallar, Dios nunca. Tu autoridad se puede equivocar, Dios jamás. Tu autoridad está puesta para cuidarte y dará cuenta de ello ante quien le otorgó dicha autoridad. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la dejaste para guiar nuestras vidas, para cuidarnos, para bendecirnos. Perdónanos, Señor, por las veces que abiertamente hemos actuado en contra de lo que tú has dicho. Señor, bendice a los padres aquí presentes. Bendice a los cabezas de familia. Algunos son varones, otras son mujeres, pero que un día estarán de pie delante de ti, Señor, para dar cuentas de su familia. Bendice a nuestros hijos, Señor. Darles un corazón sensible a tu palabra. Hazles temeroso de ti para que puedan respetar a sus padres y haya bendición sobre sus vidas. Eso es lo que más deseamos para nuestros hijos, Señor Dios, que tú les bendigas, que les guardes de tomar malas decisiones. Señor, muchas de las situaciones que aún hoy vivimos son resultado de aquellas malas decisiones que tomamos en el pasado. Pero gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor Dios, por tu paciencia. Gracias, Señor Dios, porque solo tú tienes el poder de transformar una tragedia en victoria. Padre eterno, suplico tu bendición para cada una de las familias hoy presentes. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.